Hola a todos y bienvenidos a Elige Estar Bien en KNB Radio. Soy Pablo Tricci, autor del libro No te conformes, elige estar mejor. Este es un espacio para compartir lo que nos hace bien. En mi libro, uno de los valores centrales es la justicia. Hoy me acompaña una persona que se reconoce plenamente con este principio. Quiero contarles algo de Mariano. Mariano Ulanowski, argentino, es un profesional de perfil híbrido que une el rigor del derecho con la profundidad del coaching ontológico. Abogado con diploma de honor por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, hoy lidera la consultora Skills asesorando a ejecutivos en liderazgo y estrategia en Argentina, México y Estados Unidos. Su compromiso con el futuro se refleja en la dirección educativa de Junior Achievement y en el proyecto Skill for Life, donde entrena habilidades blandas en niños y adolescentes. Además, cofundó Onboarded Admissions para acompañar a profesionales en procesos de MBA globales. Es actor formado bajo la dirección de Agustín Alezzo, donde aporta una sensibilidad artística única a su visión del bienestar y el desarrollo humano. Mariano, gracias por dedicarnos tu tiempo y acompañarnos en este espacio. Te conozco hace décadas, trabajamos codo a codo y siempre es un placer poder conversar contigo. Además, te fui a ver al teatro con mi hija, pero no quiero ponerte presiones antes de la entrevista. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Para mí es un placer enorme y te agradezco mucho a vos por tenerme en tu entrevista. Gracias a vos. Bueno, pero antes de meternos de lleno en tu vida, para romper el hielo, quiero hacerte algunas preguntas. Es una especie del test de la justicia, a ver si lo superas o no. Mariano, como abogado con diploma de honor, sabemos que la justicia es tu brújula. Vamos a ponerla a prueba en situaciones donde el Código Civil no llega. La Ujú. justicia del restaurante. Estamos terminar una cena espectacular, pero el mozo le trae el último postre a la mesa de al lado que llegó después que tú. ¿Activas tu fase de abogado y presentas un alegato sobre la prioridad del consumidor o aplicas el coaching y aceptas que el tiempo es relativo? Bueno, justo me preguntás sobre un contexto en el que aplica mi debilidad. En este caso, si se trata de comida en particular, voy a aplicar al abogado. Voy a aplicar al abogado, voy a presentar el alegato. Va a ser un alegato bastante contundente y bastante riguroso. Y con reclamo de potencial carta documento. En otros Lo contextos mismo. podría ir el coach, aquí no. Perfecto. Veamos el actor frente al juez. Fuiste dirigido por el gran Agustín Alezzo. Si tuvieras que convencer a un juez de un caso difícil, ¿qué te sirve más? ¿Haber estudiado todas las leyes en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, o haber aprendido a proyectar la voz y manejar los silencios en el escenario? Bien, bueno, por supuesto que yo creo que se complementan los dos, pero definitivamente si se trata de un proceso oral, la actuación, el proyectar la voz, esto que estabas mencionando en segundo lugar, yo lo pondría al tope, definitivamente. Si fuera un proceso escrito, como son todavía algunos procesos en la Argentina, quizás no tenga tanta fuerza, pero para un proceso oral, definitivamente la actuación. Bien. Justicia versus amistad. Tienes un empate técnico entre estos valores. Si un gran amigo te pide que le digas que su nueva obra de teatro es una obra maestra, pero para tus estándares de excelencia es discreta, ¿qué prima, la generosidad de la mentira piadosa o la justicia de la crítica honesta?
Muy buena pregunta. Mira, lo mencionabas a Agustín Alezzo en la anterior pregunta. Agustín tenía una técnica que era cuando él iba a ver a algún amigo, alguien que quería mucho y no le gustaba mucho la obra, él siempre decía, muy interesante, muy interesante. Así que creo que tomaría un poquito de eso, pero si es un amigo realmente muy, muy cercano, yo creo que primaría el feedback honesto y creo que cuanto más distancia en la relación, más amabilidad y cuanto más cercanía, más honestidad brutal. Bien. El MBA de la vida. Ayudas a profesionales a entrar en los mejores MBA del mundo. En el juicio final de las admisiones, ¿es justo que una buena entrevista pese más que años de promedios perfectos? ¿O ahí la justicia es puramente emocional? Es una buena pregunta, pero yo creo que exactamente como en la vida hay cierto equilibrio entre los datos objetivos, técnicos y demás y lo que uno puede trabajar a través de un ensayo, de una entrevista y demás. Con lo cual creo que están en paridad. Lo que no deberíamos es subestimar, creer que porque solo tenemos el mérito académico, digamos, formal, ya está el camino recorrido porque no es así, ni en los MBA ni en la vida tampoco. Como diploma de honor te lo puedo asegurar. Plenamente. Gracias, Mariano. Oficialmente has pasado el test de la justicia. Ahora sí, vayamos a cosas realmente importantes. De la ley al ser. Mariano, eres abogado de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, pero también coach ontológico. ¿En qué momento sentiste que las leyes externas ya no eran suficientes y necesitabas empezar a entender las leyes internas que rigen nuestro comportamiento y liderazgo? Bueno, empecé cuando estaba cursando la carrera de Derecho, la carrera de abogacía. En ese momento yo estaba trabajando al mismo tiempo en la Fundación Junior Achievement. Estuve 10 años en Junior Achievement. Comencé como coordinador de un programa y terminé, como bien mencionabas, como director educativo cuando salí de Junior Achievement en ese rol. Eh, como mencionabas en mi introducción. Y la primera mitad los primeros años de trabajo en Junior Achievement los hice en paralelo con mi carrera. Y la verdad que en la competencia entre lo que yo vivía con Junior Achievement, donde básicamente acompañamos a, a adolescentes y jóvenes en el proceso de construir una empresa, de generar espíritu emprendedor o de desarrollar su currículum, sus primeros pasos a nivel de vida profesional, de carrera, o los ayudamos también con decisiones financieras. Toda esa cuestión de acompañar a otros a lograr sus objetivos le fue ganando un poco al ejercicio del derecho. Y entonces cuando me recibí, si bien puse mi estudio jurídico, primero con un socio, después con otros dos, y durante 5 años trabajamos muy bien en ese estudio, ya estaba la semillita plantada el ayudar a los demás. Por eso hice mis estudios de posgrado en recursos humanos, por eso hice mi certificación en coaching ontológico. Y bueno, esa semilla fue creciendo, creciendo, inclusive durante mi paso por Levin, los 8 años que estuve en Levin posteriores a Junior Achievement, y bueno, terminaron en la creación de Skills junto con mi socia actual, Patricia Pérez. Bien, hablemos de skills, me gusta esto. A ver, skills y el futuro del trabajo. Asesoras a ejecutivos en estrategia y habilidades clave. En este mundo tan tecnológico, ¿por qué elegir estar bien hoy depende más de nuestras soft skills, comunicación, empatía, resiliencia, que de nuestro conocimiento técnico? Bueno, hace ya unos cuantos años, y ahora ni hablar con el advenimiento de la IA, que las habilidades soft que venían siendo subestimadas en relación con las técnicas empezaron a ganar peso.
Y empezaron a ganar peso porque se fue complejizando la vida en general y la vida profesional en particular. Antes alcanzaba con que el contador supiera contabilidad, el abogado supiera de leyes, el ingeniero supiera construir o diseñar para construir. Y empezó ya desde fines de los 90 en adelante a dejar de ser tan sencillo todo. Y entonces estas habilidades, como las que mencionabas, la comunicación, el pensamiento crítico, el trabajo en equipo, la resiliencia y tantas otras, que son habilidades transversales que son necesarias en cualquier profesión, empezaron a hacerse cada vez más importantes. Y lo que se empezó a ver en el mundo profesional es que la educación formal no prepara para esas habilidades, por lo menos no eh, formalmente. Puede que uno, a través de su experiencia en la universidad, por supuesto, haya desarrollado cierta resiliencia, cierta capacidad de trabajar en equipo o lo que fuere, pero no hay no sé, en derecho, por ejemplo, es increíble, pero ahora se han incorporado, pero hasta hace 15 años o un poquito más no existía una materia de negociación, por ejemplo, en la carrera de derecho. Todo era las leyes y nada más. Entonces, por hablar de una habilidad blanda que es esencial para un abogado, ¿no? Entonces, eso empezó a suceder y, bueno, ahora con el advenimiento de la IA, más aún, digamos, cuánto más necesario es contar con esas habilidades blandas cuando lo técnico cada vez se va supliendo más el conocimiento técnico humano por el conocimiento técnico de la IA. Entonces, eh, lo que creo que Skills encontró, como tantas otras organizaciones, es un espacio muy virgen, digamos, para trabajar en las organizaciones en realmente desarrollar estas habilidades, no desde un punto de vista teórico, sino desde el punto de vista de la experiencia, de cómo aprendo generando el hábito, que es como se aprenden este tipo de habilidades soft. Bien. Vayamos un poco a lo que fue tu pasado y hablemos de Skill for Life y la infancia. Con tu proyecto para escuelas primarias, ¿qué semilla de justicia o generosidad tratas de plantar en los chicos para que no lleguen a la adultez viviendo en piloto automático? Bien, bien, está muy buena la pregunta porque hay ahí como una conexión muy fuerte entre mi pasado en Junior Achievement y el proyecto Skills for Life, ¿no? Skills for Life es un proyecto que hemos desarrollado desde Skills en alianza con dos organizaciones, con Terrain y con Euroamerican, y es un proyecto en el cual lo que hacemos es todo lo que nosotros trabajamos con ejecutivos en términos de habilidades soft, lo adaptamos a programas dirigidos a niños y adolescentes de escuelas primarias y secundarias y de hecho estamos lanzando un programa para nivel inicial también. Entonces trabajamos liderazgo, creatividad, trabajo en equipo, bueno, todas las que hablamos con los chicos. Y yo tomé mucho de lo que trabajé en Junior Achievement. Junior Achievement trabaja con chicos desde 5 años o trabajaba con chicos de 5 años hasta 25. Ahora se concentró más en adolescencia y juventud, pero en esa época lo hacían. Y tomé todo ese aprendizaje desde lo pedagógico, lo combiné con lo que trabajábamos en Skills y ahí armamos estos programas para escuelas que se dictan en castellano o en inglés. Empezamos dictándolos en inglés para escuelas bilingües o con fuerte presencia del idioma. Y justamente, ¿qué es lo que trabajamos ahí? Trabajamos en 2 o 3 días que los chicos están inmersos en un camp en que desarrollen estas habilidades soft que son las que les van a permitir a futuro eh, manejarse en la vida. Por eso es Skills for Life, ¿no? Eh, Trabajamos mucho justamente con la integración, con la equidad, con evitar cuestiones como el abuso, el bullying, etcétera, en cada uno de los programas, no importa que estemos trabajando. Entonces, lo que nosotros creemos es que con esos 3 días, quizás que hacen en un quinto grado y luego lo repiten en sexto o en segundo año de la secundaria y demás, van incorporando o sumando a lo que desde sus familias y desde sus escuelas reciben en términos de cómo convertirse no solo en buenos profesionales, sino también en buenas personas,
van incorporando en estas vivencias, en estos juegos que llevamos adelante, esas semillas de justicia, de generosidad, de aprecio por el otro, de cómo lo competitivo se puede combinar con lo colaborativo. Todos nuestros programas tienen, por supuesto, competencia porque eso le genera incentivo y divierte, pero al mismo tiempo todos tienen un objetivo colaborativo. Si todo el equipo y cada uno de sus integrantes no llega a ese objetivo, nadie gana, ¿no? Entonces es un poco una combinación de las dos cosas. Importante lo que dijiste de ser mejores personas y me impactó esto del bullying, sobre todo que hoy en día realmente es una cosa tan frecuente. ¿Cómo logran ustedes para realmente erradicar esa mala palabra y ese mal comportamiento? Nosotros, es una contribución, por supuesto, lo hacemos integrado con lo que trabaja todo el año la escuela, pero el sacarlos a los chicos y chicas de su ámbito habitual, el ponerlos frente a desafíos en los cuales quien normalmente quizás no es valorado porque, te voy a dar un ejemplo eh, bastante estereotipado, pero el que no es bueno en los deportes, ¿no? Entonces, bueno, no es bueno en los deportes, pero resulta que en los desafíos que nosotros ponemos en juego hay desafíos físicos, pero también hay desafíos intelectuales. Y hay desafíos lógicos, y hay desafíos creativos y artísticos, de dibujo y demás. Y entonces se empieza a ver cómo hay facetas de esa persona que desconocían sus compañeros o que no valoraban y que acá fueron fundamentales para lograr el objetivo que buscaban. Entonces, lo que generamos es eso, es que puedan verse desde otros lugares distintos a los que se van construyendo la dinámica de grupo, porque lo que va ocurriendo es eso, la dinámica de grupo va ubicando a los integrantes en un rol de liderazgo, en un rol de ejecutor o de seguidor y también en ese rol de buleado, digamos. Entonces, cambiamos un poco el paradigma y esa es una contribución importante como bien decís, a eliminar esa palabra del Es vocabulario. espectacular lo que están haciendo. La excelencia como proceso. Para ti la excelencia es un valor central. En Elige Estar Bien decimos que la excelencia no es un resultado, sino un hábito. ¿Cómo haces para buscar la excelencia sin caer en la trampa del perfeccionismo que nos quita la paz? Bien. Bueno, esa es una lucha diaria, digamos. Es yo creo que es un trabajo diario que tenemos que hacer con nosotros mismos, quienes tenemos a la excelencia como uno de los principales valores. Em, Porque la excelencia vista desde un concepto más amplio, digamos, tiene mucho que ver también con el equilibrio, con el balance. Entonces, pensar que vamos a lograr la excelencia porque vamos a lograr la perfección en un aspecto en particular puede ser una trampa, puede ser contraproducente. Eh, Porque no la estamos viendo, es como que la estamos viendo muy de cerca y no la estamos viendo en perspectiva, ¿no? Entonces, ahí hay dos riesgos. El primero es querer emular a Dios, ¿no? La perfección no está dentro de las Tal cual. posibilidades humanas. Entonces, primero reconocer eso, ¿no? Combinar. eh, Hay quienes creen que excelencia y humildad son antónimos, y no, nada más alejado, digamos. El incluir la humildad dentro de este concepto amplio de excelencia es muy importante, ¿sí? Entender que el punto al que llegamos, si es un punto, aunque todavía falte para la utopía, para la perfección, pero es un punto de excelencia, ahí es donde tenemos que, digamos, parar, mirar el producto, evaluarlo, ver, y por producto en sentido amplio estoy hablando, ¿no? Evaluarlo, ver si realmente estamos conformes con eso y seguir con lo siguiente, ¿no? Y apuntar a ese balance, alejarnos un poco y ver si ese producto perfecto se combina con otras cosas
perfecto entre comillas, ¿no? Perfecto desde el punto de vista subjetivo, que nos conforma, que nos satisface, bueno, si ese producto que nos satisface se condice con otras situaciones que nos satisfacen, porque si no, como bien decías en la pregunta, es muy difícil el día a día, ¿no? Y lo importante es el viaje, no el destino. Lo importante es el viaje. Veamos el legado de Arezzo. El teatro requiere una entrega absoluta. ¿Qué te enseñó el escenario sobre la generosidad de compartir el protagonismo, algo que hoy aplicas liderando equipos en México, Estados Unidos y Argentina? Muchísimo, muchísimo. Realmente la combinación del arte con lo profesional, yo he logrado integrarla muchísimo en muchos aspectos y particularmente en este. En general el teatro, cuando uno lo lleva a cabo con un objetivo vocacional, como es mi caso, se lleva adelante en cooperativa. Y la cooperativa es un grupo de actores, director, asistentes y a veces escenógrafos, maquilladores, etcétera, que en conjunto llevan adelante el proyecto. Entonces, ya desde antes de subirse al escenario hay un trabajo de cooperación permanente en donde cada uno tiene que asumir un rol y en el escenario ni hablar. En el escenario quien quiere buscar protagonismo y destacarse individualmente, para empezar, se nota muy fácil. Y segundo, termina perdiendo. Termina perdiendo. Alesso siempre decía que una obra va a causar impacto en los espectadores si los actores, cuando están en escena, no están pensando en su propio interés, sino en el interés del otro, ¿no? En cuál es el objetivo del otro personaje y del otro actor, ¿no? Y trabajar en función de eso, de darse al otro y responder a lo que el otro propone, a lo que el otro genera. Que de esa manera se va a dar esa conjunción. Si son dos o tres o cuatro actores, cada uno actuando para sí mismo, eso nunca va a generar la situación y la magia que requiere para que el espectador realmente se vaya diciendo qué buena esta obra que vi. Aun cuando el texto sea maravilloso, si ese texto no está plasmado en actores generosos en escena, casi imposible que esa sea una buena obra de teatro. Eres actor, empresario, coach, todo un poco, abogado. ¿Cómo esta cuestión te presenté como híbrido? Porque realmente es la primera palabra que me surgió. ¿Cómo te ves en estos roles tan diferentes? Porque realmente si bien se tocan transversalmente, son cosas diferentes. No es común que una persona realmente pueda acceder a esto. ¿Qué fue lo que te empujó a realmente tomar todas estas distintas ramas? Ujú. Bueno, creo que hay seguramente una cuestión de personalidad mía, ¿no? De querer abarcar y de mucho interés por muchos ámbitos diversos. Yo empecé estudiando teatro de adolescente, casi por casualidad. En realidad a mí me gustaba mucho escribir y bueno, inicié un taller literario teatral que se terminó transformando en solo teatral y ahí seguí porque me gustó mucho. Era muy tímido y me ayudó mucho en ese aspecto. El derecho siempre, por el principio de justicia, siempre me interesó desde muy, muy chico. El emprender también a partir una experiencia primero que hice como alumno en Junior Achievement en el quinto año y luego como parte del staff de la fundación, siempre fue ahí un bichito que me llamaba. El coaching por esta cuestión de acompañar al otro. Entonces, creo que fui logrando integrar cada una de esas cosas que parecen tan distintas entre sí en proyectos que podían generar esa confluencia y también aprovechar lo que cada una de estas ramas me daba para aplicarlo a la otra, ¿no? Hay algo de la extrapolación de un dominio a otro que genera, yo creo que agrega mucho, mucho valor a nivel profesional. En tu rol actoral, realmente, ¿cómo definirías que te permite elegir estar bien, estar mejor? O sea, por haber abrazado, digamos, esta disciplina, ¿sientes que realmente
esto vale la pena y estás mejor día a día. Sí, sí, yo creo que cualquier disciplina artística, en la actuación entre ellas, eh, creo que, por lo menos a mí, me ha generado como un desarrollo desde lo humano que no hubiera logrado con ninguna disciplina técnica, que no hubiera logrado con ninguna disciplina deportiva y demás. Eh, bueno, hay algo del placer que me genera el proceso y sobre todo el resultado, el estar arriba del escenario, que no lo genera ninguna de las otras actividades que también me generan placer. Por otro lado, digamos, un tipo diferente de satisfacción, de placer y también de desarrollo, ¿no? Creo que hay, bueno, eso no lo tengo estudiado, pero por supuesto que hay una parte de nuestras neuronas que solo se desarrollan por esa vía, digamos, que no se, entonces creo que un desarrollo integral requiere de algún tipo de beta artística. ¿Hay alguna obra en especial en la cual hayas trabajado que te produzca un placer que fue máximo sumum? Uy, hay varias. Es difícil elegir, es difícil elegir. Tute Cabrero es una de ellas, es una de las primeras que hice y con un equipo en todos bueno, me ha pasado mucho, pero en todos los aspectos, un equipo humano, profesional, talentosísimo, la obra en sí, la experiencia, hicimos 3 temporadas. Traición, porque fue una obra que protagonicé y que me dirigió Agustín Aleso, te diría, y la tercera que elegiría si tengo que elegir una tríada sería Hombres de Honor, un drama de Discépolo muy, muy, muy profundo, que también disfruté muchísimo, pero la verdad es que son casi todas las obras en las que he participado, las he disfrutado mucho, mucho. Y digamos, el aprendizaje que te dejó una obra que realmente te voló la cabeza. Hoy, hay una obra, pero que hice de adolescente, que se llama Juegos a la hora de la siesta. Yo tenía 16 años cuando hice esa obra. Es un grupo de chicos que juegan, pero a través de esos juegos, cada chico va asumiendo un rol, hablando de lo que hablábamos antes, ¿no? Del bullying que también está presente y demás. Se van asumiendo roles que existen en la vida, en los adultos, ¿no? El ventajero, el tirano, el buena persona, pero que es buleado y demás. Y era un personaje mi personaje era el tirano, el malo de la película. Me costó muchísimo hacerlo porque era un personaje que yo odiaba desde el principio y me enseñó a algo muy importante para la actuación, pero también para la vida, a no prejuzgar. Porque si prejuzgás al personaje no podés entrar en ese personaje. Entonces, fue un gran aprendizaje, porque era realmente una prueba de fuego, porque era muy difícil no prejuzgar a semejante maldad. Pero me enseñó eso. Fue creo que uno de los aprendizajes más grandes que tuve de una obra. Sí. Y qué importante esto que citas de no prejuzgar, que no es solamente en la obra, sino en la vida general, ¿no? O sea, tenemos muchos filtros por Ujú. cosas que nos han enseñado, por cosas que hemos aprendido y permanentemente prejuzgamos. Y qué importante sería realmente ser open mind, ¿no? Y aceptar lo que viene. Exacto, Bien. exacto. Mariano, quien superó la prueba de la justicia y además nos dejó pensando en tantas cosas, ¿podemos encontrarte en algún rincón del éter de Internet? Bueno, sí, estoy en LinkedIn, ahí con mi nombre y apellido, Mariano Ulanovsky. También en Instagram, ahí es más simple, es mariano.ula, mucho más fácil. Te diría, las dos redes que más utilizo. Bien. Gracias, Mariano, por recordarnos que se puede ser riguroso y sensible a la vez, y que la verdadera justicia empieza por ser justos con nosotros mismos y nuestras ganas de vivir plenamente. Y para ustedes que nos acompañan, recuerden que la justicia, la excelencia, la generosidad y la amistad
que son valores con los cuales se identifica Mariano, no se enfocan en ser mejores que otros, sino ser un poco mejor de lo que fuimos ayer. No se conformen, elijan estar mejor. Los espero la semana próxima. Un gran, gran abrazo.